Hola chicos, ¿cómo estáis? Vamos a empezar un tema nuevo sobre la electricidad y el magnetismo. Está dividido en dos sesiones. Organizaros como queráis y como mejor os venga. Venga, vamos allá, con energía y con ganas. Primero vamos a hablar de la electricidad. Vamos a hablar de las cargas eléctricas, de las fuerzas entre las cargas eléctricas, la electricidad estática y la corriente eléctrica. Dentro de esta hablaremos de qué es un circuito eléctrico, qué materiales pueden ser conductores y cuáles son aislantes, y así como los usos de la corriente eléctrica. Las cargas eléctricas. La partícula más pequeña de la materia se llama átomo. Ahí tenéis una imagen. El núcleo, que es la parte de adentro, las bolitas azules y rojas, en el núcleo encontramos los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones carga neutra. Alrededor de ese núcleo giran los electrones, que tienen carga negativa. Entonces podemos decir que si un objeto tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones, la misma carga positiva que la misma carga negativa, es eléctricamente neutro. Y cuando los electrones se mueven fácilmente de un objeto a otro, esto hace que el objeto se cargue eléctricamente. Las fuerzas entre las cargas eléctricas. Hay cuerpos que se repelen y otros que se atraen. Se repelen aquellos que tienen el mismo tipo de carga. Por ejemplo, carga positiva y carga positiva, se repelen. Carga negativa, se repelen. Y hay otros cuerpos que se atraen, porque tienen distinto tipo de carga. Por ejemplo, carga positiva y carga negativa. En ese momento se atraen. ¿Qué es la electricidad estática? Es una forma de electricidad que no fluye. Seguro que muchos de vosotros lo habéis sentido cuando habéis subido a un tobogán y os habéis deslizado por él. Cuando habéis cogido un globo y habéis frotado ese globo contra vuestras telas, vuestras ropas, y luego habéis tratado de levantar trocitos de papel. Lo mismo con el plástico de un bolígrafo. Sucede porque los cuerpos se electrizan al frotarlos y adquieren carga eléctrica. Cuando un objeto se electriza, puede adquirir carga positiva o carga negativa, aunque la mayoría de los objetos tienen carga neutra. La corriente eléctrica es el movimiento de electrones de un objeto a otro. La corriente eléctrica puede ser producida y transportada en un circuito eléctrico cerrado, que ahora vamos a estudiar. Y hay materiales que pueden ser conductores y otros aislantes. Un circuito es aquello que nos sirve para transportar la corriente eléctrica. Y tiene diferentes partes, como veis en la imagen. Tiene una fuente de energía o generador, en este caso es la pila, que es la que proporciona esa energía, los cables por donde se conduce la electricidad, el interruptor que cierra y abre el circuito y el receptor, que es el que cambia la electricidad a diferentes formas de energía. El receptor en este caso es la bombilla, que cambia la electricidad a energía luminosa. El interruptor, si estuviera abierto, no permite el paso de la energía, de la corriente, pero si está cerrado, permitiría el paso. Hay materiales que pueden ser conductores y otros que son aislantes. Los conductores nos permiten que la electricidad se mueva por su interior, los metales. Y hay otros que son aislantes que no permiten que la electricidad se mueva por su interior. Ahí tenéis una imagen con varios. Tenemos el hierro, el oro, la plata, el cobre, el acero, que serían conductores, mientras que el vidrio, el plástico y la cerámica y la madera serían aislantes. El agua es un buen conductor, por eso hay que tener cuidado cuando nos estamos duchando o bañando y tenemos algún aparato electrónico a nuestro alrededor, porque si se nos cayera el agua podríamos tener un accidente. Hablo de secadores, hablo de las planchas que utilizáis para alisaros el pelo. Bueno, pues todo puede provocarnos un accidente cuando está conectado a la corriente eléctrica y cae sobre el agua. Los usos de la corriente eléctrica. Fijaros, desde que os levantáis hasta que os acostáis, la cantidad de veces que hacéis uso de la corriente eléctrica. Me levanto, enciendo la luz. Desayuno, microondas. Cocino, vitrocerámica. Me entretengo, ordenador, televisión, teléfono. A continuación podéis realizar unas actividades. La primera es, la partícula más pequeña de la materia se llama ta y sus partes son ta. Dibújalo, pero explícalo. No te quedes solamente en, vale, pues yo hago dibujitos, lo pongo y se acabó. No, explícame. Los protones tienen carga tal, los electrones tienen carga tal, los neutrones tienen carga tal. ¿Vale? No te escaques. El 2.
¿Qué ocurre cuando los cuerpos tienen distinto tipo de carga y diferentes? 3. Galván ha roto un papel en muchas partes y ahora le da pereza recogerlos. ¿Cómo podemos ayudarle haciendo uso de electricidad estática y recogiéndolos de una sola vez sin tocarlos? 4. Dibuja un circuito con sus partes. Explica para qué vale cada una de ellas. Todas estas de momento en el cuaderno. La 5. La 5 no hace falta que la hagáis en el cuaderno. Es la única que no hace falta que la hagáis en el cuaderno. Corre por casa como si no hubiese un mañana y descubre qué materiales son aislantes y cuáles son conductores. No lo escribas, solo disfruta. Pues eso, chicos. Hasta aquí la primera sesión. Hola, chicos. Empezamos con nuestra segunda sesión sobre el magnetismo. Vamos a hablar de los imanes, los polos y el campo magnético. Vamos a averiguar por qué la Tierra es un imán y vamos a hablar de las brújulas. También hablaremos de los electroimanes. El magnetismo es una propiedad que atrae metales. Ahí tenéis la magnetita. Los imanes, por lo tanto, tienen la propiedad de atraer metales. Pueden ser naturales, como la que acabamos de ver, la magnetita, o pueden ser artificiales, como los que hace el hombre, el hierro. Aquí tenéis una diapositiva donde veis claramente uno natural y uno artificial. Pueden ser permanentes o temporales. Permanentes nunca pierden su magnetismo y los temporales tienen una fuerza magnética temporal. Por ejemplo, cuando en un imán permanente yo atraigo unos clavos se suceden unos encima de otros, ¿verdad? Los clavos se convertirían en imanes temporales, porque tienen una fuerza magnética solo temporal, ¿de acuerdo? Tienen dos polos, polo norte y polo sur. Si rompiéramos un imán por la mitad, ambas partes tendrían un polo norte y otro polo sur. Si intentamos sujetar dos imanes, chicos, y intentamos juntar por el mismo polo norte o polo sur, se repelen. En cambio, si intentamos juntar dos imanes, uno por el polo norte y otro por el polo sur, se atraen. Y si suspendemos un imán o lo sujetamos en el agua, siempre va a apuntar hacia el polo norte magnético de la Tierra. ¿Qué es el campo magnético? Es el espacio que rodea a un imán y en el que ya es capaz de atraer objetos. Si cogéis un imán, mismamente los de la nevera, cuando los compramos para que venimos de viaje como recuerdo, cuando vais aproximando a la nevera, chicos, hay un momento en el que ya podéis sentir esa fuerza. Pues eso es el campo magnético. ¿Por qué decimos que la Tierra es un imán? Pues porque el núcleo de hierro fundido de la Tierra actúa como tal. Tiene un polo norte magnético que corresponde al polo sur geográfico y tiene un polo sur magnético que corresponde al polo norte geográfico. Polo norte magnético, polo sur geográfico. Polo sur magnético, polo norte geográfico. ¿Vale? Norte, sur, magnético geográfico. Una brújula. Una brújula tiene una aguja imantada, chicos, que siempre va a apuntar al norte, que es el polo sur magnético. El círculo alrededor de la aguja se llama rosa y está marcado con los puntos cardinales y los grados entre ellos. Seguro que muchos de vosotros cuando hacéis rutas de senderismo lleváis alguna brújula y os habéis interesado por saber dónde está el norte y hacia dónde caminamos. Vale, podéis realizar estas actividades ahora o esperaros a que acabemos la sesión. La primera actividad es, tal vez tengas por casa un imán. Puede ser que los que colocamos en la nevera de nuestros viajes. Cógelo y ve buscando por casa dónde se puede quedar pegado y experimenta desde qué momento, según acercas al metal, se ve fuertemente atraído. El 2. ¿Por qué decimos que la Tierra se comporta como un imán? Explícalo en tu cuaderno. Muy fácil. Vale, y empezamos a hablar ahora mismo de la electricidad y el magnetismo. Vamos a hablar del electromagnetismo, de los electroimanes, de la electricidad produce magnetismo y cómo del magnetismo produce electricidad y las aplicaciones del electromagnetismo. Electromagnetismo. Alrededor de la corriente eléctrica se genera un campo magnético capaz de atraer metales. Eso es lo que conocemos con el electromagnetismo. Los electroimanes son objetos que actúan como imanes cuando una corriente eléctrica pasa a través de ellos. Son activados por la electricidad. Los electroimanes se hacen más fuerte cuanto más bobina voy añadiendo y así aumenta la corriente eléctrica. La electricidad produce magnetismo. Cuanto más enrollamos el cable en forma de bobina, más aumentamos la intensidad del campo magnético. Y si encima colocamos una barrita de hierro, la atracción aumentará más.
y se comportará como un auténtico electroimán. El magnetismo produce electricidad. Si introducimos un imán en el hueco de una bobina, detectamos corriente eléctrica que será más intensa cuanto más potente sea el imán. Para esto utilizamos generadores electromagnéticos. Ese sí no lleva tilde, ¿vale? Es una rata. Aplicaciones de electromagnetismo. El motor eléctrico y el generador eléctrico. El motor eléctrico es aquel que transforma la corriente eléctrica en mecánica. Por ejemplo, el motor de una lavadora. El generador eléctrico genera corriente eléctrica a partir del movimiento. Actividades. Define electromagnetismo en tu cuaderno. ¿Qué es un electroimán? También lo defines en tu cuaderno. Diferencias entre un motor eléctrico y un generador eléctrico. También me lo cuentas en el cuaderno, ¿vale? A veces os pediré que me subáis las actividades. Nunca se sabe en qué momento. A lo mejor al final del tema os digo, abre el cuaderno, grábame un vídeo pasando las páginas del cuaderno. ¿Vale? Así que estad atentos porque en cualquier momento lo puedo pedir. Bueno chicos, muchísimo ánimo, descansad durante todo el fin de semana y relajaros todo lo que podáis. Un besito muy muy fuerte, espero que sigáis todos muy bien. Os echo mucho de menos y un besazo enorme para todos.